pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y libera la ofrenda. Almas el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Otra del diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda, entregada a Cristo y el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Otra del diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Amén. A continuación quedaremos con la palabra de nuestro Dios en la vida del hermano Rafael Díaz. Para él es el tiempo. Dios les bendiga, amigos y hermanos. Muy buenos días. ¿Cómo se encuentran? ¿Se encuentran felices? Bueno, para mí es un grato privilegio estar aquí con ustedes para poder presentar la palabra de nuestro Dios. Y para que no se me vaya a olvidar, quiero comunicarles de que y quedan invitados al mismo tiempo para que asistan a las conferencias que se están llevando a cabo aquí en esta iglesia. Están invitados todos, no se vayan a quedar, traigan amigos, visitas, familiares, a todo el que encuentren en la calle, tráiganlo, ya que los temas que se están impartiendo son temas que la iglesia los necesita conocer y que también la gente que no conoce de Cristo Jesús necesita conocerlos también. La iglesia ha sido llamada con un propósito. ¿Cuál es? Predicar ¿el qué? El evangelio. Especialmente, ¿cuál mensaje? De los tres ángeles o del tercer ángel, que es lo mismo. Bueno, para no perder más tiempo, ya que el tiempo corre, quiero que hagamos una oración para que el autor y consumador de este estudio sea el Espíritu Santo y que nosotros podamos deleitarlos y entender lo que Dios quiere enseñarlos por medio de su palabra. Así que para no perder más tiempo, los voy a invitar a que se pongan de pie. Vamos a hacer una oración para que este tema lo podamos entender. Bendito Señor que está en el cielo, santificado sea tu nombre. En este momento especial de que su palabra se va a enseñar a tu pueblo, que su Espíritu Santo sea el guía, el que nos convenza de pecado, de justicia y de juicio. Bendice a su pueblo, bendice a su siervo también, que pueda apartar todo ego, todo orgullo, para que solamente usted se pueda exaltar. Bendícelo, Señor, de antemano, te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. En la Biblia encontramos algunas cosas que a simple vista no se pueden entender a menos que se profundice en las Escrituras. Y siempre me ha gustado decir algo: una cosa es leer la Biblia y otra cosa es escudriñarla. Son dos cosas muy diferentes. Una cosa es leer y otra cosa es escudriñar. En este momento vamos a escudriñar la Biblia, por ende hay que leer. En la Biblia encontramos algunas cosas muy enigmáticas, podemos decir así, que tienen un profundo misterio. Por ejemplo, en San Mateo capítulo 26 encontramos una extraña oración de Jesús. Esta oración la hizo en el huerto del Getsemaní. Mateo capítulo 26,
Dice el versículo 36 en adelante. Y quiero que leamos con sumo cuidado. Tal vez fuera amable el hermano de presentar ahí los textos bíblicos. Ahí está, hermano. Gracias, hermano. Voy a leer la versión, esta versión que estoy usando es la versión siglo XXI, es la que se da aquí en la iglesia. Yo creo que la versión que se va a leer en este momento en la pantalla es la versión Reina Valera 1960. No importa, lo mismo dicen. Algunas palabras van a variar, pero dice lo mismo. Yo voy a leer mi Biblia aquí, mientras usted pueda leer lo que está en la pantalla, o puede leer su Biblia también. Entonces Jesús llegó a ellos al lugar que se llama Getsemaní, y les dijo: sentado aquí mientras voy allí a orar. Llegó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, y empezó a entristecerse y a angustiarse, ¿qué dice? En gran manera. Al extremo, en gran manera. Entonces Jesús les dijo: estoy abrumado de tristeza hasta el punto de morir, o algunas versiones dicen hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Se adelantó un poco, cayó en su rostro en tierra y oró. Y veamos qué es lo que decía en la oración nuestro Señor. Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, sin embargo, no sea como yo quiero, sino como quieras tú. Jesús estaba por beber una copa, y Jesús ora en la oración: si es posible pasar de mí esta copa, hágase, pero que se haga tu voluntad. Y vamos a ver más adelante de que Jesús hace esta misma oración en 3 veces. Versículo 40. Entonces volvió a sus discípulos y los halló durmiendo, y le dijo a Pedro: ¿no habéis podido velar conmigo ni una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu está puesto, pero la carne, ¿qué? Por segunda vez se apartó y oró diciendo, y fueron las mismas palabras que dijo en la oración: Padre mío, si esta copa no puede pasar de mí sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, volvió otra vez. O sea, esta oración era de suma importancia, porque 3 veces la repitió. Por tercera vez oró. Y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolo se apartó de nuevo y oró por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. Vamos a ver ahora entonces por qué era tan importante que Jesús hiciera esa oración y qué es lo que contenía esa copa. La Biblia nos enseña en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 44, Lucas da un detalle que no lo da Mateo. ¿Y cuál es el detalle? Leamos Lucas 22, 44. Lucas 22, 44. Dice lo siguiente: estando en agonía, en otras palabras, estando agonizando, oraba más intensamente, y era su sudor como, ¿qué dice? Grandes gotas de sangre. No dice que era sudor con sangre, dice como o casi. O sea que era sangre revuelta ¿con qué? Con sudor. Era un sudor sanguinoliento. Lo interesante es que el único apóstol de los 4 evangelios sinópticos, el único apóstol que menciona esta frase como gotas de sangre es Lucas. Lucas era médico. Ustedes saben que los médicos usan términos médicos. Lucas era médico. ¿Cuántos sabían ustedes de eso, que Lucas era médico? Pablo le dice: salúdeme a mi médico amado, le dice.
Lucas era médico. La frase que está usando Lucas para sudor con sangre o como sudor con sangre es la palabra griega hematedrosis. Los que son médicos saben de que la palabra hematedrosis es una enfermedad en casos raros que se da en el mundo. ¿En qué ocasiones se da esta enfermedad? Surge en pacientes de que tienen un estrés extremo o un dolor de cabeza extremo, que es tan fuerte la presión que los vasos sanguíneos o las plaquetas se explotan y la persona empieza a llorar sangre y de sus poros empiezan a brotar sangre con sudor. Eso es hematedrosis. Pero la pregunta es, ¿por qué Jesús le dio hematedrosis en el Getsemaní? ¿Qué es lo que estaba pasando en el Getsemaní? ¿Qué es lo que iba a beber en esa copa? Que era lo que le estaba causando a nuestro Señor Jesucristo esa hematedrosis. ¿Qué es lo que tenía la copa que Jesús estaba a punto de beber? ¿Qué era la copa? En el libro de San Juan 18:11 nos dice que era la copa que nuestro Señor Jesucristo iba a beber. Juan capítulo 18, versículo 11. Dice lo siguiente: Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu, ¿qué dice? Tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? ¿Qué es lo que iba a beber Jesucristo? La copa del Padre. En otras palabras, en el huerto del Getsemaní, Jesús estaba bebiendo la copa de la ira del Padre. El Padre estaba castigando a su Hijo por culpa de nosotros, porque en Jesús estaban siendo depositados todos los pecados de la humanidad, y Jesús era tan grande la presión y experimentó la separación del Padre que empezó a agonizar en el Getsemaní. La copa de la ira del Padre estaba por beber Jesús. A Jesús no lo mataron nuestros pecados. A Jesús lo mató el Padre por culpa de nosotros, por nuestros pecados. Jesús estaba por tomar la ira de la copa del Padre. El Padre estaba castigando a su Hijo por culpa de nosotros. Quienes teníamos que beber esa copa de la ira, ¿quiénes eran? ¿Quiénes eran los que tenían que sufrir ese castigo? ¿Quiénes eran? Éramos tú y yo. Y sobre Jesús estaban siendo depositados todos los pecados de la humanidad. Y era tan grande la separación que estaba experimentando Jesús, porque el pecado separa del Padre. En la cruz Jesús dijo unas palabras, y son unas palabras muy extrañas también. En el libro de Mateo, capítulo 27, del 45 al 46, Jesús dijo unas palabras muy extrañas también en la cruz del Calvario, cuando estaba crucificado. Claramente Jesús empezó a agonizar en el Getsemaní. Ahí empezó a morir, porque estaba agonizando. En el libro de Mateo, capítulo 27, versículo 45 dice, Jesús entonces dijo y desde la hora sexta hubo tinieblas. Muy importante todos esos detalles. Esto es cuando Cristo estaba crucificado en la cruz. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre ¿qué dice? Toda la tierra. No se olvide estos detalles. Sobre toda la tierra hasta la hora novena. Sigue diciendo. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz. Esta palabra gran voz es megáfono. ¿Saben qué es un megáfono? A gran voz. Un megáfono es lo que estamos usando en este momento. O sea que Jesús gritó, en otras palabras, a gran voz. ¿Y qué es lo que dijo? Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Jesús en la cruz del Calvario grita, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cómo es posible que el Padre haya desamparado a su Hijo? Ese Dios que nunca desamparó a José,
Ese Dios que nunca desamparó a Daniel cuando estuvo en Babilonia. Ese Dios que nunca desamparó a Pablo. Ese Dios que nunca desamparó a Elías cuando andaba siendo perseguido por Jezabel y Acab. ¿Cómo es posible que ese Dios pudiera desamparar a su hijo? Extrañas palabras. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Acaso era Dios que lo había desamparado? La respuesta la encontramos en unas palabras del profeta Habacuc. El profeta Habacuc nos dice, Habacuc capítulo 1, versículo 13. Habacuc capítulo 1, versículo 13, dice lo siguiente. Y ponga mucha atención, hermano. Muy limpio eres de ojos para ver qué. Dios es puro. Dios no tolera el pecado. Dios no puede vivir en el mal, ni lo puede ver, no lo tolera. Inclusive hay un salmo donde dice que Dios está airado todos los días con el impío. Si no se arrepiente, Dios lo destruirá. Dios no puede tolerar el mal, ni puede ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyes al impío y al más justo que él? Dios no puede ver el mal. Hoy entendemos, hermanos, de que no era el Padre que lo había desamparado a su Hijo. Era Jesús que se había apartado del Padre. ¿Y saben qué es lo que apartó a Jesús del Padre? Nuestras iniquidades, porque el pecado separa de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 59, versículo 1 al 3 nos dice: nuestras iniquidades es que hicieron que Jesucristo se separara del Padre. No era el Padre que se apartó de su Hijo, el Padre ahí estaba. Era Jesús que se apartó del Padre por nuestras iniquidades, porque lo que separa al pecador de Dios es el pecado, como lo dice el profeta Isaías. Isaías capítulo 59, versículo 1 al 3. Desde el 1 al 3, hermano. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para no oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división, que es lo que separa al hombre de Dios, no Dios del hombre, el hombre que se aparta de Dios, que es vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Esto es lo que estaba experimentando Jesús en la cruz del Calvario. Él se separó del Padre. ¿Por qué? Porque sobre Él fueron depositados todas nuestras iniquidades, y Jesús estaba tomando la ira de la copa del Padre. Jesús estaba pagando lo que usted y yo debemos de pagar, la muerte eterna. Padre, ¿por qué me has desamparado? No era el Padre que lo había desamparado. Él estaba allí viendo cómo estaba sufriendo su hijo unigénito, mientras los demonios se estaban regocijando que habían triunfado sobre la cruz. Mas no sabía que la profecía decía que Él iba a resucitar y iba a redimir a muchos con su muerte. Jesús pagó lo que nosotros debemos de pagar, la muerte eterna. Por culpa de nosotros, Jesús se separó del Padre. Nuestras iniquidades separaron a nuestro Señor Jesucristo del Padre. Claramente la Biblia lo dice eso. Voy a leer algunas citas de Elena de White donde lo comprueban y lo amplían esto. No creo que tenga cita. No están esas citas ahí, va. Bien, las voy a leer. El libro Deseado a toda la gente, página 708, nos explica. Deseado a toda la gente, página 708, Elena de White explica lo que pasó en el Getsemaní y lo que pasó en la cruz. El cielo contempló con pesar y asombro a Cristo colgado en la cruz, mientras la sangre fluía de sus sienes heridas y el sudor teñido de sangre brotaba de su frente. Sus manos y sus pies caía sangre gota a gota sobre la roca horadada para recibir el pie de la cruz.
Las heridas hechas por los clavos se desgarraban bajo el peso de su cuerpo. Su jadeante aliento se fue haciendo más rápido y más profundo, mientras su alma agonizaba bajo la carga de los pecados de todo el mundo. ¿Oyeron, hermanos, qué es lo que fue depositado sobre Jesús? Eso es lo que hizo que Jesús se separara del Padre. Otra cita, deseado a toda la gente, página 637. Deseado a toda la gente, página 637, dice lo siguiente: la cima era tan ancha y negra, profunda, que su espíritu se estremecía ante ella. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía de soportar la ira de Dios contra la transgresión, que es lo que estaba viviendo Jesús. La ira de Dios, esa copa, el castigo divino estaba cayendo sobre nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El profeta Isaías, capítulo 53, nos da con lujo de detalles la siguiente palabra acerca de lo que iba a sufrir el Cordero de Dios. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Isaías, capítulo 53, versículo 4. Me gusta repetir varias veces la cita porque hay hermanos de que no se les queda, así que la repito para que la busquen y la lean, lo que dice la Biblia, no lo que dice el predicador. Me gusta que lean lo que dice la Biblia, no lo que digo yo. Ciertamente llevó él, ¿qué dice? Nuestras enfermedades las llevó y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo hirió a Jesús? ¿Está leyendo conmigo, hermano? ¿Quién lo hirió? ¿Quién lo hirió, hermano? Herido, Dios lo hirió. ¿Por qué? Porque Él llevó nuestras iniquidades y enfermedades sobre Él. El Padre lo estaba castigando por nuestra culpa. Porque la justicia de Dios tiene que satisfacerse, y en Cristo se satisface la justicia de Dios. El único que puede satisfacer la justicia de Dios se llama Jesucristo. Nadie más. Él llevó nuestras iniquidades. Él pagó nuestras iniquidades. Él pagó nuestro pecado. Y aquí va el dilema. Aquí va el enigma. Bueno, si Jesús pagó las iniquidades de toda la humanidad, entonces toda la humanidad se va a salvar. Porque Jesús pagó por toda la humanidad. Inclusive dice el versículo más famoso de la Biblia: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo. Pero, ¿quiénes son los que van a ser salvos? Los que crean en Él. ¿Acaso todos se van a salvar? La respuesta la encontramos en el mensaje del tercer ángel. Si usted cree de que hablar de la marca de la bestia y el sello de Dios no es hablar de Cristo, está equivocado. El mensaje que habla más de la justificación por la fe y la salvación por gracia en nuestro Señor Jesucristo es el mensaje del tercer ángel. ¿Saben por qué digo esto? Hay hermanos que dicen cosas solo por decir, sin meditar, y tengan cuidado, antes de hablar medite si lo que va a decir es bíblico o no. Hay hermanos que dicen de que hablar de la marca de la bestia y en las profecías no es hablar del amor de Cristo. Esas son palabras que no son inspiradas por Dios. Cuidado con esa clase de gente que predica esa clase de cosas. Lo que habla más de la justificación por la fe y de la salvación por la fe es el mensaje del tercer ángel, dice Elena de Guay. A ella le preguntaron: hermana, ¿qué tan cierto que en el mensaje del tercer ángel encontramos la justificación por la fe? Dice ella que le dio: exactamente, ahí está el mensaje de la justificación por la fe. Es el centro. El mensaje de los tres ángeles es la justificación por la fe. Eso lo dice el Espíritu por sí en Eventos de los Últimos Días. ¿Dónde le encontramos la justificación por la fe? Veamos. ¿Qué pasó? El Apocalipsis 14, versículo 9, el mensaje del tercer ángel. Apocalipsis capítulo 14, versículos 9 al 11.
Mire cómo dice el mensaje del tercer ángel. Y ese es el mensaje que debemos de predicar a diestra y a siniestra. El tercer ángel le siguió diciendo en alta voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, ¿qué le va a pasar al tal? Leamos el versículo siguiente. Este también beberá el vino ¿de qué? De la ira de Dios. ¿Y este vino dónde está contenido? El cual está echado puro en un cáliz ¿de qué? ¿Qué es un cáliz? Una copa. O sea, ese vino de la ira de Dios está contenido ¿qué? En una copa. Y los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben la marca en la frente o en la mano, ¿qué es lo que van a experimentar los tales? Van a tener que beber ¿qué? La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. ¿Qué es la ira de Dios? Porque vimos que los tales beberán la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1. Y vi otra señal en el cielo grande y admirable. ¿Cuál era la señal? Que eran 7 ángeles que tenían ¿qué? Las 7 plagas postreras. Porque en ellas se consuma la ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Las 7 plagas postreras, ahí está consumada en esencia la ira de Dios. O sea, lo que hay en la copa, ¿qué es lo que hay? Las plagas, ¿que son qué? La ira de Dios. ¿Me estoy dando a explicar o no? Los que adoren a la bestia van a tener que experimentar ¿qué? La ira de Dios, ¿que son qué? Las 7 plagas postreras que están contenidas en qué? En una copa de la ira de Dios. Apocalipsis capítulo 16 nos recalca también eso. Apocalipsis capítulo 16. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Entonces oí una gran voz que procedía del santuario, que dijo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 ¿qué? ¿De qué? De la ira de Dios. Pero vimos anteriormente quién bebió la ira de Dios por nosotros. Cristo. Ahora entendemos lo siguiente. El mensaje del tercer ángel se debe de entender a la luz del mensaje del segundo y el primero. Si nosotros vemos el mensaje del primer ángel, dice que predique el evangelio eterno. El evangelio eterno es anunciarle al mundo que Jesús pagó por nosotros esa deuda. Pero el mensaje del segundo ángel y del tercero dice: si tú rechazas ese evangelio, tú vas a tener que pagar y beber la copa de la ira de Dios por sí mismo. En otras palabras, hay 2 formas de pagar el pecado. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte, Romanos 6:23. Mas la dádiva de Dios es vida eterna. Claramente el texto dice así. Pero hay 2 formas de pagar el pecado. Permito de que Cristo sea mi sustituto y garante, o yo soy el que beba la ira y pague por mis propios pecados, como dice el mensaje del tercer ángel. Si Cristo pagó por mí y bebió la ira, yo si recibo ese sacrificio y si esa justicia es imputada a mí, yo soy salvo por la fe en Cristo y soy vestido en Cristo. Pero si rechazo el evangelio eterno, voy a tener que experimentar yo personalmente esa ira. Y solo hay 2 formas de pagar: ¿es usted el Cordero o es Cristo el Cordero? Y aquí va lo interesante. Por mucho tiempo yo he estudiado este tema y he llegado a la conclusión de que en la Biblia no solamente a Jesús se le llama Cordero. En la Biblia también a los impíos se les llama Cordero.
O sea que los símbolos son líquidos. Depende del contexto, pueden significar diferentes cosas. Por ejemplo, el cordero en el Apocalipsis son 29 veces que se le llama a Jesús como cordero. A excepción de la segunda bestia de Apocalipsis 13:11, que se le llama bestia como cordero. El contexto es diferente allí. Pero en la mayoría de casos, Cristo es simbolizado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero hay otros casos donde también en la Biblia a los impíos se les llama que son corderos. Y que si no se arrepienten van a tener que morir como corderos, porque van a tener que beber la ira de Dios. Vamos a leer algunas citas bíblicas donde menciona eso. El profeta Ezequiel nos dice con lujo de detalle, Ezequiel capítulo 39, versículos 17 al 18. Ezequiel capítulo 39, versículo 17 al 18. Dice lo siguiente el profeta Ezequiel: y tú, hijo de hombre, así ha dicho el Señor Jehová, di a las aves, a todo volátil y a toda bestia del campo, juntaos y venid, reunidos de todas las partes, a mi víctima. O sea que Dios va a hacer un holocausto, una víctima, va a matar víctimas. Reunid de todas partes a mi víctima, que os sacrifico. O sea que Dios va a hacer un sacrificio. Dios va a hacer un sacrificio. Mucho, no se pierdan de cada detalle. Un sacrificio grande sobre los montes de Israel. Y comeréis carne y beberéis sangre. ¿Pero de qué? Comeréis carne de fuertes, beberéis sangre de príncipes de la tierra. ¿De qué dice? De carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes, de toros engordados, todos en Basán. Dios va a hacer un sacrificio de príncipes y reyes. Y aquí lo compara que van a morir como corderos y machos cabríos engordados. Y yo les hago una pregunta adventista: ¿para qué se usaban los corderos, machos cabríos, cabras y bueyes en el santuario? Era para limpiar simbólicamente los pecados de los penitentes. Cuando alguien cometía un pecado, ¿qué hacía el pecador? Si yo me había robado un par de zapatos, ¿qué es lo que hacía? Tenía que ir a buscar un cordero que cumpliera con las condiciones, perfecto, sin mancha y sin contaminación. Iba a la puerta del atrio, se sacrificaba, pero antes confesaba mi pecado, se sacrificaba, y el sumo sacerdote lo quemaba en el altar del holocausto o del sacrificio. Y muestra de que Dios aceptaba el sacrificio y que el pecador había sido perdonado por la fe, descendía el fuego del cielo y consumía el holocausto. La palabra holocausto significa del todo quemado, porque el fuego lamía el sacrificio. Muestra que Dios aceptó ese sacrificio. ¿Sabe que eso mismo pasó con Jesús? Esos corderos representaban a Cristo Jesús, un cordero sin mancha y sin contaminación. Y la muestra de que Dios aceptó ese sacrificio de su Hijo era de que también descendió del fuego del cielo. Y eso sucedió en el Pentecostés. Descendió fuego, porque el fuego simboliza al Espíritu Santo. Todo es tipológico y simbólico. Pero vemos que Ezequiel lo está hablando desde otra perspectiva. Como los impíos rechazaron el Evangelio eterno, ellos mismos van a hacer el holocausto. Y en el Apocalipsis capítulo 20 se muestra que los impíos van a morir como un holocausto. Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 al 10. Dios va a hacer un gran holocausto de impíos. Ellos van a pagar por su propio pecado. Apocalipsis capítulo 20, versículo 8 al 10. Dice lo siguiente el profeta de la isla de Pasmo. Dice lo siguiente, versículo 8 en adelante. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog. Gog y a Magog aquí es un símbolo para representar a todos los enemigos del pueblo de Dios. Gog y Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Imagínense, hermano, todos los que se van a perder, ¿cómo son?
como la arena del mar, y subieron a través de la ancha tierra, y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero Dios descendió fuego del cielo y los consumió el gran holocausto de impíos. Dios se los va a consumir. Ellos van a pagar por sus propios pecados. Ellos van a tener que experimentar ¿qué? La ira de Dios. ¿Significa que nuestro Señor Jesucristo tuvo que experimentar las plagas? Porque vimos de que Jesús tomó por nosotros la ira de Dios. Y vimos que la ira de Dios, ¿qué son? Las plagas. ¿Significa que sobre Jesús fueron derramadas las plagas? Sí, en esencia. Cristo experimentó la ira de Dios por nosotros. Solo hay dos formas de pagar el pecado. Permite de que Jesús sea nuestro Cordero y nuestro sustituto, o usted y yo pagamos por nuestros pecados y tendremos que beber esa ira del Padre. No hay términos medios. Si no la bebe usted, la tiene que beber Jesús, y ya la bebió por nosotros. Ya está todo pagado. Está todo servido el banquete. Y qué desperdicio que muchos rechazarán esa invitación. Apocalipsis dice que son como la arena del mar los que se van a perder. ¿Sabe que los que se salvan son pequeños? Jesús dijo, no temáis manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido darlo el reino de los cielos. Los que están de parte de Dios son pequeños. No se confunda que la mayoría está con Dios. La mayoría siempre ha estado con el diablo. Mi Biblia me dice eso. Hay un detalle que se menciona en las plagas. En las plagas vemos un detalle muy interesante. Apocalipsis capítulo 16. Hablando de la quinta plaga. Lea con cuidado su Biblia. Apocalipsis 16, versículo 10. Lea con cuidado su Biblia y me va a decir a dónde encontramos estos términos anteriormente. El quinto ángel derramó su copa ¿sobre qué? Sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió ¿qué? En tinieblas. ¿En qué momento vimos anteriormente que la tierra se convirtió en tiniebla? ¿Cuándo? Se le olvidó. Cuando Jesús estaba ¿qué? Colgado del madero. Hubieron tinieblas ¿sobre qué? Sobre toda la tierra. Aquí dice que el quinto ángel derrama su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se volvió tenebroso o en tinieblas. ¿Qué es la bestia y qué es el reino de la bestia? ¿Les explico? No se queden ahora en la noche, que ahora en la noche vamos a hablar qué es la marca de la bestia y qué es la bestia. ¿Cuántos van a venir? Levanten la mano. Si usted viene se lo va a perder porque no hay ninguna excusa. Porque hoy es sábado, nadie trabaja. ¿Sí? El trono de la bestia es donde tiene el trono o la cátedra la bestia. ¿Cuál es el trono del sistema papal? Especialmente, ¿qué ciudad? ¿Cuál? El Vaticano. El Vaticano es una ciudad y un país al mismo tiempo. Se ha considerado que es una ciudad y un país. Tiene una jurisdicción política propia. Tiene una moneda euro propia del Vaticano. Hay varios euros, pero el Vaticano tiene su propia moneda. Y el euro del Vaticano tiene la inscripción del Papa, la cara del Papa, el euro propio del Vaticano. El trono de la bestia es el Vaticano. ¿Y el reino cuál es de la bestia? Es la religión que está ¿dónde? En todo el mundo. La religión católica romana. Ese es el reino de la bestia. El trono está en Roma, especialmente en el Vaticano. El reino de la bestia ¿cuál es?
todo el mundo. ¿Y es dominado por qué? Por la falsa religión que en Apocalipsis 17:5 se le llama ¿qué? La gran ramera y de las fornicaciones de la tierra. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se volvió tenebroso. ¿Y qué hacían los hombres? ¿Qué hacían? Mordían de dolor sus lenguas. ¿A cuánto les duele la lengua cuando se va la luz en la noche? A mí no. Que se vaya la luz, a mí no me duele eso. Nadie se muere porque se vaya la luz. Estas tinieblas no son tinieblas físicas ni literales. Es la profunda separación que van a experimentar los impíos al verse destituidos de la gloria de Dios. Y va a ser tan grande el dolor que van a morder sus lenguas de dolor. Es una separación espiritual. Lo mismo que pasó a nuestro Señor Jesucristo. Los impíos van a tener que soportar eso. Amigo y hermano, no es posible que tú te pierdas. No es posible que nosotros los perdamos. Jesús vino a morir por ti y por mí para darnos vida eterna, y esa salvación es gratuita. No es posible que tú y yo los perdamos. Todo está servido, no tienes que hacer nada, solo entrégale tu corazón a Jesús. Somos justificados gratuitamente. No es posible que nosotros podamos beber esa ira cuando nuestro Señor Jesucristo la pagó por nosotros. Pero si tú rechazas, a pesar de las advertencias y el llamado que nuestro Señor te hace por medio del Evangelio, tú vas a tener que experimentar eso. Vas a tener que beber la ira del Padre. ¿Cuántos de los que están aquí quieren decirle a nuestro Señor Jesucristo por la fe: Señor, te doy gracias porque pagaste esa deuda por mí? Quiero verlos en pie como una muestra de agradecimiento. Quiero ver a nuestros hermanos y visitas que se puedan poner de pie y decirle a nuestro Señor: te doy gracias porque pagaste por mí y bebiste por mí esa copa que yo tenía que beber. Vamos a orar como una muestra de agradecimiento. Señor bendito que está en el cielo, te agradecemos porque nuestro Padre Celestial te envió a morir en la cruz del Calvario para salvarlos de nuestras iniquidades. Pero no basta con solamente creer eso intelectualmente. Necesitamos abrir nuestro corazón para que tú mueres en nosotros, Señor. Ayúdalos, Padre, a no ser un desperdicio. Ayúdalos, Padre, a hacer caso omiso a tu evangelio y a prepararlos para cuando tú vengas por segunda vez y ser contados en los que vivirán eternamente por los siglos de los siglos. Bendice a tu pueblo, Señor, la iglesia bendita de la central número 1. Bendice a los líderes para que todos podamos perseverar hasta el final para cuando tú vengas por segunda vez. Gracias, Padre bendito, te lo suplicamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios les bendiga, hermano. Vamos a terminar con el himno. ¿Se puede todavía el himno? ¿Hay tiempo? Sí, hermano, hay tiempo. Bueno, vamos a cantar el himno. Vamos a invitar a la hermana que canta.